Bueno, hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar de ciberseguridad en entornos industriales que vamos a ofreceros de la mano de nuestro partner Kaspersky con su solución KIX. El webinar lo vamos a impartir 3 personas, va a estar dividido en 3 partes. Comienzo yo, que os voy a hacer una introducción al entorno. Luego, mi compañero José Luis, que es experto en ciberseguridad dentro de Numsys, os enseñará pues algunas cifras de los últimos ataques y, sobre todo, lo sencillo que es. Vais a ver en directo cómo se puede entrar a equipos que todos tenemos en nuestras líneas de fabricación y que pensamos que ni siquiera están conectados a Internet. Lo vais a ver en unos pocos minutos, vais a ver lo fácil que es acceder. Y por último, Pedro García, de nuestro partner Kaspersky, os enseñará la solución Kaspersky Internet Cybersecurity, que es la que utilizamos nosotros en todo tipo de proyectos y nos está dando muy buen resultado. Así que sin más, pues comienzo. Si quiere ir ahora, aquí estamos. Vale, bueno. ¿Cuáles son los retos para las redes de operación en cualquier empresa? No nos sirve con que la planta siga, y pongo entre comillas, el solo produciendo, porque esencialmente es lo más importante que produzca una planta, ¿no? Pero queremos más, a día de hoy queremos mucho más. Hemos visto que tenemos aplicaciones, como estas que aparecen aquí a la izquierda, que nos dan un plus enorme, nos hacen ganar en productividad, en rentabilidad, aplicaciones tipo MES o de planificación o sistemas de gestión de almacén, trazabilidad o incluso el gemelo digital que ya estamos implantando también para algunos clientes. Entonces, ¿qué requieren todas estas aplicaciones? ¿Qué tienen en común? Pues que todas requieren que las islas o las mini redes que tenemos en operación pues se interconecten. Y aquí es donde entra este webinar. Cuando conectamos, el problema de las redes de operación es que están pensadas exclusivamente para que funcionen. Además, son entornos que duran muchos años, ¿no? Afortunadamente. Pero, claro, no están pensadas para la seguridad. Y ese es el problema. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué tenemos realmente? ¿Qué tenemos dentro de las redes de operación? Pues, como decía, no es solamente una red o una red que une varias redes. Tenemos pues una parte de campo donde hay instrumentación, luego tenemos, como todos sabéis, la parte de los autómatas o nuestra red de control. Por encima de ella tenemos las pantallas de operación o los sistemas de control y adquisición de datos, los SCADA. Ya en esta transparencia ya aparece, porque es muy habitual, un sistema MES, y luego ya por encima pues lo que tenemos ya pertenece a tecnologías de la información, que a veces se ve como algo separado, pero que realmente cada día se va uniendo más. La red de TI se va uniendo más con la red de OT. Y esto es lo que solemos encontrarnos, ¿no? Esto es fruto de la experiencia trabajando con clientes como vosotros. Pues el problema inicial es que no hay un inventario actualizado de los activos. La mayor parte de las empresas tenemos un Excel donde hemos puesto, pues aquí tenemos la IP del SCADA tal y el fabricante y del HMI y ya está. Y es un Excel que se hizo en su día y de vez en cuando, pues en algunos casos, un becario lo revisa, pero poco más. Por supuesto, no hemos encontrado planes de contingencia. Cuando preguntamos a nuestros clientes que cómo se protegen, pues nos dicen, pues no, nosotros hacemos una imagen del disco, o lo hacemos internamente, o tenemos una empresa especializada que viene una vez cada 6 meses, entre comillas, lo de 6 meses cuando hay parada, cuando se puede hacer, porque si ha habido un problema de producción, pues todos sabemos que no se pueden hacer este tipo de operaciones, no se puede parar, ¿no? Bueno, el principal problema, además de estas imágenes, es que no se pueden probar. Nos ha pasado en algún proyecto que nos han dado hasta 3 imágenes del mismo ordenador y fallan. Bueno, como no cambia nunca la imagen, me da igual que te dé la última, que la penúltima o que la antepenúltima. Ya, pero es que fallan todas, es que no hay ninguna que funcione. Esto es algo bastante habitual. Más cosas que nos encontramos.
pues sabemos que afortunadamente las líneas de fabricación con el mantenimiento apropiado duran muchos años, son proyectos de inversión muy largos. El sistema de control, los autómatas también duran bastantes años, no tanto como la planta, pero duran muchos años y se van quedando viejos. Y luego el principal problema es que los ordenadores, los ordenadores donde se ejecuta el software de SCADA o de OPC o de HMI, pues no duran tantos años. Y ahí es donde es uno de los puntos donde primero aparecen estos problemas, ¿no? Problemas para mantener el hardware. No podemos ya encontrar repuestos. Por supuesto, tema de seguridad, las contraseñas, aquí casi no sé si comentarlo o no comentarlo, pero todos sabemos que o no hay en las redes de operación o no hay contraseña, o es una contraseña que está escrita con un indeleble en la pantalla y además no se encuentra la forma de cambiarla porque todos tenemos que utilizar la misma, ¿no? Esto se produce a turnos y todos los equipos tienen que usar esa contraseña. Y por último, otra de las circunstancias que influyen en no poder ejecutar un correcto mantenimiento es que los equipos están en producción. Aquí hay siempre miedo de no lo toques porque como falle no podemos arrancar. Entonces, esto siempre está ahí. ¿Cómo definimos nosotros la solución? ¿Cuáles serían los puntos necesarios para poder abordar esta problemática? Pues lo primero que necesitamos es tener un inventario de los activos, pero, y lo he puesto en mayúsculas, automatizado. Automatizado significa que necesitamos una herramienta que nos pueda decir en todo momento los equipos que tenemos conectados. Y no solamente los equipos que tenemos conectados, sino cuál es su situación y cuáles son los riesgos conocidos para esos equipos. Por ejemplo, un inventario de todos los ordenadores que hay, ordenadores, PLCs, y que nos diga para cada uno de ellos qué sistema operativo, qué service pack, qué nivel de parches de seguridad tienen y cuáles son los riesgos que ya conocemos conectándose a una base de datos del fabricante. Y exactamente igual para los autómatas. Pues si esto es de Siemens, pues de Schneider, qué firmware tiene y qué parches deberíamos aplicar porque ya sabemos que en el nivel en el que estamos hay vulnerabilidades, ¿no? Y eso, recalco, automatizado para poder verlo prácticamente en tiempo real. Una vez tenemos ese inventario, ya sabemos dónde estamos y a qué nos enfrentamos, entonces podemos empezar a trabajar en el plan de contingencia y en esa mitigación de riesgos que hemos visto fruto del primer inventario. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay dos partes técnicas y una parte procedimental, ¿no? Las partes técnicas, pues, ¿qué tenemos en la red? Tenemos, por un lado, endpoints, tenemos ordenadores, ¿y qué hay que hacer con ellos? Pues hay que protegerlos. No, el mal llamado antivirus de toda la vida, pues no son antivirus, tienen muchas más funcionalidades, por eso lo llamamos endpoint, pero necesitamos que todos los equipos lo tengan. Por supuesto, también tenemos que hacerles un backup y es mucho mejor que sea continuo que sea, como hemos dicho antes, una imagen cada varios meses. Y hay que hacer pues, un plan también del repuesto del hardware, que es lo que nos vamos a encontrar y cómo podemos solucionarlo si hay un problema. Y una parte muy importante que casi ninguna solución o pocas soluciones tienen en cuenta, y permitidme la expresión coloquial, es el saber qué está pasando por el cable, los cables de la red, qué pasa por dentro de ellos, cómo se comunican nuestros equipos. Es decir, una monitorización de la red. Por supuesto, esta monitorización tiene que ser una monitorización no intrusiva. No podemos permitirnos el lujo de crear un cuello de botella en la red que está en producción. Bueno, y una vez tenemos todo eso, pues entonces ya podemos empezar a escribir, ¿no? Ya podemos empezar a procedimentar cómo tenemos que trabajar. Para los equipos obsoletos, los equipos que comentaba antes, que se han quedado el hardware ya con problemas de mantenimiento, nosotros tenemos una solución que no es fruto de este webinar, que hemos hecho ya alguna vez, pero simplemente os la remarco aquí porque la complementamos siempre en los proyectos de ciberseguridad y es el convertir ese hardware, esas máquinas antiguas, mediante técnicas de virtualización muy similares a las que se utilizan en el área de TI, convertirlas a máquinas virtuales y poder ejecutarlas ya en hardware nuevo, poder ejecutarlas incluso a veces en entornos de alta disponibilidad.
Y por último, esto simplemente es fruto de la experiencia, pues desde NUSI sabemos perfectamente cómo tenemos que trabajar en entornos de producción que a veces están funcionando 24/7. Pues tenemos que hacer una planificación, el despliegue de personal y, por supuesto, soporte en turno siguiente. Aquí se trabaja fines de semana, se trabaja por la noche, la producción manda. Este esquema es un esquema básico que luego Pedro os comentará en detalle de en qué nos ayuda la solución de Kaspersky para todo lo que os estoy comentando. Por un lado tenemos en la parte de abajo a la izquierda, no sé si veis mi ratón, pero bueno, en la parte de abajo de la izquierda tenemos el Kicks for Nodes, que es la parte de endpoint que aplica a todo lo que son ordenadores, toda la protección de todo tipo de ordenadores. En el parte central, también abajo a la izquierda, tenemos el Kicks for Networks, que es la parte que nos sirve para monitorizar la red, hacer el inventario automatizado y la detección de riesgos inicialmente. Y una vez ya puesta en marcha, nos permite también detectar intrusiones mediante un comportamiento de tráfico de la red y, por supuesto, es no intrusivo. Y todo esto, y es algo que nos gusta muchísimo, todo esto se gestiona desde una única consola, con lo cual no tenemos la problemática de trabajar con distintos fabricantes y distintas consolas de administración. ¿Vale? Como os decía, Pedro os lo explicará con más detalle. Y para casi ir terminando mi parte, bueno, pues unas cuantas frases recopiladas de conversaciones con compañeros de clientes, tanto de mantenimiento como de operación, ¿no? Pues es muy habitual pensar que no tenemos nuestros equipos conectados a Internet. No, la red de producción es una red aislada o son redes aisladas, por lo tanto no se conectan a Internet, no se hace desde ningún sitio y eso implica el que no hay problema con que no estén actualizados, no hay ningún problema encontrarlos un Windows XP, un Windows NT, un MS2, porque nos encontramos de todo y lo sabéis perfectamente que hay empresas que lo tienen todavía. Claro, ¿cómo ponemos a día de hoy un endpoint para proteger un equipo que puede tener 128 megas o 256 megas? ¿Cómo ponemos eso, no? Pues la gente ni se lo plantea. Sí que hay soluciones para eso también. La parte de red. Encontramos algunos clientes que están preocupados por lo que pasa por el cable, de nuevo entre comillas, pero hay muchos que ni se lo plantean, que no ven que eso vaya a ser un problema. Y ya de las contraseñas, pues como os he dicho antes, casi no podemos ni hablar de ello. Y ahora vámonos a una pequeña reflexión. ¿Tenemos algún proveedor al que hemos dado un acceso remoto porque tenía que conectarse a un autómata, tenía que hacer alguna modificación y resulta que está lejos o era urgente? Hace años se hacía con un cable de teléfono, se le conectaba, pero ahora ya no, ahora se conectan a través de Internet. Los famosos IWON que permiten el conectar los dispositivos de nuestra red de operaciones a un acceso, entre comillas, seguro, ¿no? Ahora veremos cuánto de seguro tienen. O algo más sencillo, tenemos algún equipo de producción, lo típico que íbamos con un USB a sacar datos. Pues sabéis que los USBs casi se contaminan con mirarlos, ¿no? Es una exageración, pero desde luego es muy habitual. Hemos visto muchas redes de operación que se han infectado por culpa de un USB que se utiliza para extraer datos. Y hay clientes que lo que han hecho para evitar eso ha sido, pues le han dado un acceso desde el ordenador de oficina y también por comodidad, por prevención de riesgos. Es mucho mejor poder acceder a los datos desde los ordenadores de la oficina que tener que entrar en la zona de producción. Bueno, pues que sepamos todos que cuando el equipo está accesible desde la oficina, ya está accesible desde cualquier sitio, ya está en la red. Me da igual que sea con un escritorio remoto, que sea con un VNC, con una carpeta compartida, al final la conexión ya está realizada. Y ahora, después de esto, José Luis nos va a demostrar lo fácil que es para todos estos casos que hemos dicho que ya están conectados, incluso para equipos IWON y para autómatas, vais a ver lo sencillo que es que acceder si nos lo proponemos. Así que sin más, José Luis, te dejo paso. Muchas gracias, Carlos. Voy a compartir. Bueno, muchas gracias, Carlos. Como bien os ha comentado
Carlos, tenemos un problema. Muchas veces pensamos que quizás nuestra infraestructura no está accesible a través de Internet, pero lo cierto es que sí. Y muchas veces pues esos mantenedores que van y nos dan cierto mantenimiento de nuestra infraestructura, pues se dejan esos E1 o incluso un Symantec S7 abierto y accesible desde Internet. El problema es lo que ha comentado Carlos. La industria cada vez está más conectada. La industria ahora mismo es vulnerable. Es vulnerable porque se ha pensado en esas islas que estaban aisladas sin conexión a Internet, pero ahora mismo no es así y lleva años no siendo así. Bueno, os voy a mostrar una serie de estadísticas en 2 o 3 slides y luego veremos por qué realmente no es así. En esta slide que os pongo vemos cómo hay cierta preocupación por los empresarios. Ya desde el País Vasco, que sabéis que es un reducto industrial muy importante en España, pues Jesús Lizárraga, que es experto en ciberseguridad del grupo Mondragón, ya advertía que, bueno, que han estado parados. Han estado parados por culpa de hackeos informáticos en la industria. Yéndonos a estos meses de confinamiento, ya podemos decir meses de confinamiento, EDPA, la principal proveedora de energía de Portugal, también con sede aquí en España, ha sufrido hackeos. Hay muchos controles industriales que están publicados en Internet y son vulnerables. Digamos que es un poco el precio que estamos pagando por la digitalización de la industria 4.0 en España. En España y en todo el mundo. Aquí a la derecha veis unos pequeños números, 4.317.209 puertos abiertos y 6.309 sistemas de control industrial en España publicados. Siguiendo un poco con las estadísticas, ¿cuántas vulnerabilidades hay identificadas por los CER o los principales centros de detección de amenazas que hay en el mundo, como pueda ser el estadounidense o ICS-CERT o incluso el de Kaspersky, que tiene un CER específico en ICS, o sea, de sistemas de control industrial? Pues veis la evolución desde el 2017 hasta el 2019 y en el 2019 hemos pasado a 509 vulnerabilidades diferentes en sistemas de control industrial. Estas vulnerabilidades, estos productos que son vulnerables, ¿en qué distribución por sector se catalogan? Principalmente energía, manufacturing, también tenéis agua. Luego os pasaremos las slides, o sea, si no queréis tomar nota, todas van con un link a los informes y los estudios a los que hemos hecho referencia. Sectores como incluso agricultura y alimentación. Bueno, veis un poco que las vulnerabilidades están más arriba en el sector manufacturero y en energía. De esas vulnerabilidades, 97 son críticas y la mayoría son altas, vulnerabilidades altas que harían que entrasen en nuestro PLC, entrasen en nuestras redes y nos pudiesen parar, cifrar la producción, incluso ataques de robo de patentes, etcétera, dentro de nuestra red industrial. Siguiendo con las estadísticas, esas vulnerabilidades que nos provocan, bueno, pues esas vulnerabilidades nos provocan código de ejecución remota, o sea, que cualquiera pueda entrar en nuestro PLC, en nuestro SCADA, en nuestro HMI y ejecutar lo que le venga en gana con derecho de administrador, y denegaciones de servicio. Es lo más habitual. Esa ejecución de código remoto, en los últimos ataques que hemos detectado, que ha habido, al final lo que hacen es cifrar información. Cifrar información, incluso parar la protección, o sea, la producción.
¿Cuáles son estas vulnerabilidades? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia qué componentes de entorno industrial van? Pues van a estaciones de ingeniería de software, a dispositivos de red, a los SCADA, a los HMIs, a los sistemas de control distribuidos, los DCS y los PLCs, fundamentalmente. Estadística de España por fabricante. Como veis está Advantage, Siemens, Schneider, como ya no vulnerabilidades, sino avisos publicados por el propio fabricante sobre incidencias sobre sus sistemas en España. Detrás de esos incidentes hay una fábrica conectada vulnerable que ha sido atacada. Un poco lo que os comentaba Carlos. Las transparencias están muy bien, sabemos que el PowerPoint lo soporta todo y que, bueno, esas estadísticas están ahí y son por algo. No sé si conocéis Sodan. Sodan es un buscador que sistemáticamente, desde el 2009, como os pongo en la slide, está haciendo un barrido por el espectro de direccionamiento IP público, por todo el rango de direccionamiento IP público, haciéndonos una especie de análisis de vulnerabilidad o test de intrusión. Ve qué direcciones IP públicas hay, qué puertos abiertos tiene detrás esa IP pública y qué servicios vulnerables o no tiene esa IP pública. Hace comprobación de password por defecto, hace comprobación de CVEs, vulnerabilidades asociadas, etcétera. Una joya. Deciros que no existe solo este buscador, Sodan, sino que hay al menos 7 buscadores en todo en Internet que hacen exactamente lo mismo que Sodan. Está Funai también, que es el Sodan chino. ¿Qué encontramos en este buscador, en este motor de búsqueda y que nos aplique a la industria? Tiene un apartado específico de sistemas de control industrial. Hace el recorrido por las direcciones IP públicas que tenéis en vuestras fábricas, esos SIWON que tenemos conectados, esas VPNs que tenemos abiertas para conectarnos y esos mantenedores por acceso remoto, hace un inventario de ellas y hace un inventario de las vulnerabilidades que tiene y lo publica. De tal forma que tenemos cualquier tipo de protocolo industrial, el de Mitsubishi Electric, Omron, Siemens, etcétera. Un poco porque os hagáis una idea y más enfocado a España y más enfocado a sistemas de control industrial, vais a ver en esta slide por provincia los sistemas de control industrial que ha detectado Sodan. ¿Vale? Tenemos Madrid a la cabeza con 721, Barcelona 360 y así, etcétera, etcétera. Son estadísticas públicas que tenéis acceso a todos. Este es el mapa, ¿no? El mapa más o menos de, en este caso realicé una búsqueda, como veis aquí, del puerto 102, donde tenemos nuestros Symantec S7 conectados y en concreto en España. Esa es la distribución que tenemos. Vamos a verlo. Ahora mismo, esto es una slide que yo os pasaré. De esta slide, lo que me gustaría es que lo viésemos en directo. Vamos a conectarnos a Sodan. Por aquí una búsqueda hecha. Como veis, estamos buscando el puerto 102 y vemos direccionamiento IP. A veces ese direccionamiento IP público es dinámico, a veces es estático. Si es estático, sabemos que no va a cambiar. Y nos da información. Información del hardware básico instalado en la máquina. Como veis, aquí tenemos un Symantec 300, el tipo de CPU, ¿vale? El firmware que tiene instalado y podemos hacer clic. Está en España, está en Palma, los puertos abiertos. A veces tenemos PLCs que tienen puertos abiertos, a veces tenemos estaciones SCADA que tienen puertos incluso 3389 abiertos directamente. Os dejaré una slide que lo probéis. Y vemos que tenemos un puerto 80 abierto. Vemos que tenemos un puerto 80 abierto, hacemos clic y automáticamente, como veis, nos metemos directamente. Yo puedo navegar dentro de Symantec. Vemos el rack de configuración.
Vemos aquí las CPUs, el buffer de diagnóstico, con su... Aquí lo vemos. Y no he hecho nada, ni siquiera he metido una clave. Vemos las conexiones TCP, con sus direccionamiento IP público y LAN, y IP privado, conexiones UDP, el bus Profinet, etc. O sea, quiero decir con esto que todo aquello que tengamos conectado o la fábrica conectada, tenemos que ver muy bien quién de alguna forma está accediendo, porque puede ser que se deje los puertos abiertos que SODAN u otros buscadores nos cacen. Todo esto lo podéis probar. Si veis aquí, incluso os he dejado las IPs. Las IPs son públicas, son accesibles por todo el mundo metiéndose en SODAN. Como veis aquí en este PLC, tiene también los puertos 3389 y puertos 3389 del escritorio remoto y el puerto VNC para conectarnos y administrarlo de forma remota. Se ven lindezas como estas, o sea, fijaos la cantidad de puertos abiertos. Puerto abierto, servicio que hay detrás, servicio que puede ser vulnerable o no. SODAN incluso, sistema de búsquedas que permite, podemos ver los Siemens, los Symantec S7 1200 que tengan las vulnerabilidades CVE, XXXX y nos los mostraría directamente. Sabéis que cualquier vulnerabilidad detrás tiene un exploit que de alguna forma, con una máquina Kali Linux, podríamos acceder y entrar directamente. Aquí no estamos accediendo con nada de eso. O sea, son vulnerabilidades como, por ejemplo, dejarse credenciales por defecto en el PLC o en los propios... este es el que hemos visto, os lo dejaré para que lo veáis. Se ven otros de este tipo. Incluso un firewall específico de Siemens. El problema de esto no solo es que esté publicado, es que muchas veces las contraseñas se las han dejado por defecto o han llegado y han creado un usuario para el mantenedor, pero la contraseña de defecto parece que da un poco de grima quitarla, el usuario y el password por defecto. Se lo dejan y crean uno para el mantenedor o mantenedores. Eso hay que supervisarlo. Y hay que estar monitorizando constantemente qué equipos de nuestra red industrial están publicados hacia Internet. So, Keep Phone Network nos da la opción de ver esos equipos que están publicando o están saliendo hacia afuera, hacia Internet. Y lo que os comentaba Carlos, hay muchos IWON montados y desplegados por España en concreto. Esta búsqueda, como veis, yo hago una búsqueda por país España y simplemente poniendo IWON nos reporta 1500, o sea, 1054, esto es dinámico y va cambiando, 1054 dispositivos IWON a los que están conectados nuestros autómatas programables, PLC, etcétera, para acceso remoto. El problema no es el equipo, el problema es que se dejan configuradas las passwords por defecto y muchas veces ni se actualizan ni son vulnerables. ¿Qué pasa entonces? Pues que podemos hacer esto, entrar aquí. Esto es una situación de aguas residuales, donde podemos modificar, incluso ver alarmas y modificar incluso campos de los PLC, modificando mezclas o parámetros de cloro, etcétera. Incluso, como veis, se ven hasta los parámetros de conexión. Este es Movistar y tendríamos la IP pública aquí que la he anonimizado, la he quitado por seguridad. Tenemos la falsa seguridad de que conectando un dispositivo de este tipo o un PLC a un IWON a una conexión por GPRS o GSM, al ser un direccionamiento IP público pero dinámico y que va cambiando, parece que es más seguro. No es así. O sea, todo lo queda inventariado por SODAN. Y si yo tengo una dirección IP pública, puedo hacer un escaneo de todas esas direcciones IPs públicas que son de operadores móviles GSM
Y normalmente son tarjetas de datos que están conectados a estos dispositivos que tengan un rango de direccionamiento IP público consecutivo y están todas online. ¿Qué encontramos ahí? O sea, yo veo ese E1, veo que se puede entrar, que tiene los usuarios y los passwords por defecto, y a partir de ahí hago un análisis de todo el rango de direccionamiento IP público desde el 1 hasta el 255 en concreto, o luego puedo ir cambiando de máscara de su red, y me veo cosas como estas. Una estación de energía monitorizada, sistemas o dispositivos IoT con su usuario y su password que no sabremos si será por defecto o no. Vemos sistemas de tracking, de seguimiento de vehículos. Bueno, vemos toda esta información. Vemos router GPRS, distintos de E1. O sea, todo esto, si lo dejamos por defecto, si no tenemos controlado si está accediendo hacia afuera o no y no lo tenemos securizado, pues tenemos un problema. En cuanto, os quería enseñar, en cuanto a escritorios remotos, que ha comentado Carlos, por ir un poco hacia atrás, no lo he puesto aquí, pero por irnos, para no salirme de la presentación, por irnos un poco a búsqueda de escritorios remotos, si yo hago una búsqueda por el 3389 y el país de España, nuestro confinamiento lo que nos ha traído es esto. Antes del confinamiento, tengo estadísticas, eran unos 30.000 escritorios remotos publicados. Ahora vamos por 36.000 casi. Como veis, Shodan hasta hace un snapshot o una captura de la pantalla de nuestro escritorio remoto. Este es el peligro de conectar el puerto 3389 directamente hacia Internet. Sistemas operativos como Windows Server, que estáis viendo aquí, vulnerable. Y bueno, pues podéis ir viendo, hay muchos server, incluso hay sistemas de control industrial. Te hace un enlace con los usuarios que caza en ese momento y todo esto sin ser intrusivo, entre comillas. Quiero decir, si nos hemos dejado un puerto 3389 abierto, pues nos podemos encontrar este tipo de cosas, ya sea un sistema de control industrial o sea un servidor de una empresa, un Windows Server 2012, donde nos dice que no tiene el Windows Update al día, que hay actualizaciones importantes. O sea, esto es un problema. Siguiendo un poco y terminando ya mi exposición y dejándole en breve a Pedro el control, ¿cómo podemos minimizar nuestra exposición? Un poco al hilo de lo que ha ido comentando Carlos, necesitamos un inventario de activos automatizado. Algo que de alguna forma vea en todo momento cuáles son nuestros activos, cuáles son nuestros PLCs, nuestros HMI. Si alguien pincha un nuevo activo en la red, que salte un control y diga un nuevo activo se ha pinchado en la red. Y también qué está pasando por el cable, como ha comentado Carlos. O sea, cómo se está comportando mi fábrica. Kids4 Network, aparte de ser un sistema no intrusivo, porque va en un port span en el patch panel donde tenemos toda nuestra visibilidad de nuestro sistema de control industrial, lo que hace es un inventariado de procesos también. O sea, todos estos PLCs están teniendo este comportamiento a estas horas habitualmente. Establece una línea base de comportamiento, ahora nos lo comentará Pedro, a partir de la cual una vez lacheado, nos puede reportar todo lo que se salga fuera de ese comportamiento y que pueda ser anormal. Como ha comentado Carlos, definir un plan de contingencia que mitigue esos riesgos. Más aún, yo diría, implantar un sistema de gestión de ciberseguridad industrial. Es algo parecido a una ISO 27000, pero dentro de los entornos industriales, donde tengamos unos procedimientos de seguridad ya de alguna forma establecidos. Proteger los endpoints. O sea, esos PCs que ha comentado Legacy, Carlos, donde incluso tenemos equipos SCADA con Kaspersky, hemos protegido este tipo de equipos desde Windows 2000, incluso Windows 2003 Server, Windows 2008, son equipos Legacy. Hay que protegerlos instalando agente y ese agente debe estar homologado y certificado por Siemens, ABB, etcétera.
no puede ser cualquier agente el que instalemos en nuestra escala, porque cualquier problema se puede atribuir a ese agente que hemos instalado y que está monitorizando nuestra seguridad. En aquellos sistemas donde no se pueda instalar y que puedan ser objeto de virtualización desde nuestro área de Industria 4.0, se puede proteger sin agente el entorno de virtualización de esos escalas. Contar con esa posibilidad. Eso lo hacemos con Key4Nodes. Key4Nodes y Key4Network se hablan, lo comentará ahora Pedro, a través de una consola de supervisión y monitorización centralizada, tanto la parte OT como la parte IT. Si yo tengo Kaspersky en IT y tengo Kaspersky en OT, tanto en la parte de red o en la parte de nodos donde gestionamos la seguridad de nuestros HMI, escadas, etcétera, podemos tener una sola consola donde controlemos, monitoricemos todo lo que está sucediendo en nuestra organización, sea IT y sea OT. Y, por favor, las redes segmentadas. O sea, estamos teniendo incidencias de que redes administrativas están conectadas a través del ERP, por ejemplo, porque es necesario, con la red OT, y un ransomware tiene ya capacidades de discernir si está en una red IT o está en una red OT. Entra en la red administrativa y se propaga con movimientos laterales hacia la red OT y para la producción. Y ya doy paso para que se explique, Pedro, un poco en qué consiste pues Kaspersky o Key4Network y os doy unas pinceladas sobre la solución. Gracias, José Luis. De nada, Pedro. Sergio, no sé si puedes darme permisos para compartir ahora. ¿Qué tal? No sé si... Sergio, ¿me puedes compartir el escritorio, por favor? Sí, un segundo, Pedro. Espera. Gracias. A ver. Vale, ya puedes. Ok, a ver. Ok. Creo que ya lo vemos, ¿no? Perfecto. De acuerdo. Bueno, como decía, gracias, Carlos, José Luis, por esta gran introducción. La verdad es que estamos hablando de estos productos o de estas casuísticas desde hace ya bastante tiempo, pero bueno, poco a poco empezamos a ver resultados. Y concretamente en Kaspersky llevamos trabajando en el mundo de la ciberseguridad desde hace 24 años aproximadamente. Concretamente en Kaspersky Industrial Cybersecurity empezamos su desarrollo en 2010 aproximadamente, o sea, hace unos 10 años. Salió al mercado en 2016 y, como todas nuestras soluciones, pues sigue un poco los patrones marcados por Gartner en cuanto al framework de seguridad adaptativa. Es decir, tenemos en cuenta 4 cuadrantes donde debemos de colocar distintas soluciones. Prevención, detección, respuesta y predicción. Ahí es donde colocamos cada una de las soluciones, es decir, productos o servicios, pero es algo que debemos de tener en cuenta desde el punto de vista de que debemos tratarlo como un proceso. Lo ha comentado antes también Carlos, no estamos hablando de productos, estamos hablando de procesos que deben de ser integrados. De nada sirve colocar un sistema de seguridad, el que sea, instalarlo, desplegarlo y olvidarnos de él. Tenemos que estar revisándolo constantemente y tenemos que estar revisando o actualizando las distintas directivas o distintas políticas que debemos de aplicar. Como comentaba, la solución está en el mercado desde 2016, hemos ido sacando distintas releases, hemos ido aplicándolo en distintos proyectos, llevamos ya pues bueno, una gran cantidad de proyectos relevantes a nivel de sistemas de control industrial, en sistemas de automoción, refinerías, gasoductos, plantas de producción, etcétera, todo esto a nivel global. Llevamos ya unos 21 países. Concretamente en España llevamos ya varios proyectos desplegados, algunos de ellos bastante relevantes y bueno, creemos que la satisfacción es bastante buena de los clientes. Bueno,
resumen de highlights en cuanto a lo que es el portfolio de las soluciones de ciberseguridad industrial en Kaspersky. Deciros que está diseñada específicamente para trabajar en un entorno OT, con detecciones, con capacidades de detección de intrusiones, diseñada para ser capaz de detectar amenazas avanzadas, amenazas dirigidas, al más bajo nivel en cuanto a protocolos industriales. Hablaremos de ello un poquito más tarde, pero es importante que este tipo de soluciones sean compatibles con los protocolos que se utilizan en industria y que además estén homologados por los fabricantes industriales. Lo primero que hacemos cuando instalamos KICS for Networks es hacer un inventario de todos los activos que encontramos en la red. Lo vamos a ver ahora más tarde. Todo ello sin ser intrusivo, es decir, es una herramienta totalmente pasiva que va a recoger toda esta información del tráfico de red a través de un port mirroring, es decir, podemos conectar el puerto, usar el protocolo SPAN para recoger todo este tráfico de red y no va a afectar en nada a la producción y al normal funcionamiento de los sistemas. Y por otro lado está KICS for Nodes, que es una protección de endpoint, igualmente diseñada para trabajar en entornos industriales, entornos OT, donde incorpora una serie de capacidades que vamos a ver a continuación. Por ahondar un poquito más, aquellos que estén familiarizados, que seguro que sois todos, por ver las distintas capas que nos solemos encontrar en una infraestructura habitualmente en OT, tenemos el nivel 0, 1, 2, 3 y 4. Estas soluciones que estamos viendo hoy van a actuar sobre todo en la capa de red de control industrial y la red de supervisión, o sea, en la capa de donde están los SCADAs, niveles 1 y 2. Kaspersky también dispone de soluciones para proteger los niveles 3 y 4, que están más relacionados con la operación y con la información, con lo que es la logística y el planeamiento de negocio, lo cual también facilita mucho a la hora de, como comentaba José Luis antes, pues bueno, o Carlos, el no disponer de distintas consolas, de distintos fabricantes, sino que se puede gestionar todo desde una única consola de administración. Un gráfico más para expresar lo que hemos comentado antes. En la red de control es donde colocaríamos KICS for Networks, que es nuestra solución para estar monitorizando y supervisando constantemente la red, que es lo que pasa a nivel de red. KICS for Nodes, que se instalaría a nivel de endpoint, ya sea en un servidor, en un HMI, en un portátil de ingeniería, en cualquier sistema que necesite protección, y todo ello gestionado desde Security Center. Security Center va a recoger información del estado de todas las, tanto de los productos de KICS for Nodes como de KICS for Network. Nos va a permitir definir distintas políticas para ser aplicadas de forma centralizada y de forma remota, etcétera, etcétera. No entro más porque lo vamos a ver ahora con más detalle. Pasamos a KICS for Networks, ¿vale? Como comentaba, esta es una solución que se comporta como un appliance, es decir, Kaspersky proporciona el software necesario para ser instalado en una máquina que puede ser tanto física como virtual dentro de nuestra red. A esta máquina le alimentamos, le proporcionamos el tráfico de red a través de un puerto SPAN. En situaciones que así lo requieran también podemos utilizar un dispositivo TAP, pero lo más común a día de hoy es que todos los sistemas puedan estar preparados para hacer un port mirroring y proporcionar este SPAN. ¿Qué hacemos? Pues bueno, hacemos un duplicado de ese tráfico de red y lo que hacemos es a través de distintas tecnologías estar analizando y monitorizando todo ese tráfico de red que nos llega. ¿Qué es lo que hacemos inicialmente? Pues como os comentaba antes, todo aquello que encontremos en la red va a ser susceptible de ser incluido en nuestro inventario. Estamos hablando de PLCs, servidores, equipos, routers, switches, cualquier tipo de activo. Pero no solamente nos paramos en hacer un inventario de esos activos, sino también vamos a hacer un inventario de las comunicaciones. Como decía antes Carlos, de lo que pasa por el cable, ¿no? Lo veremos ahora. ¿Cómo hacemos este inventario, este control, ese seguimiento de todas las comunicaciones? Bueno, utilizamos DPI, Deep Packet Inspection, es decir, hacemos prácticamente un análisis de telemetría a nivel de procesos técnicos
al más bajo nivel de cualquier, bueno, de los protocolos más usados en industria. Realizamos también un control de la integridad de la red, lo cual nos permite detectar de forma temprana, de forma inmediata, cualquier intento de conexión a la red no autorizado, cualquier intento de comunicación de equipos autorizados que no sean o que tengan un comportamiento anómalo. Es decir, podemos tener un equipo con una IP que es totalmente lícito, que es un equipo de control que tenemos en nuestra red totalmente controlado, pero que se ha visto infectado por cualquier motivo y está intentando realizar una conexión remota, por ejemplo, a un servidor de command and control para descargarse malware, por ejemplo. Todo eso también emite una notificación, emite una alarma para que se tomen las medidas oportunas. Esto es un punto muy, muy importante. Kix4Network, como he comentado antes, es una herramienta pasiva. ¿Qué significa que es pasiva? Es decir, que esto significa que no va a tomar decisiones por sí misma. ¿Por qué no toma decisiones por sí misma? Porque estamos hablando de un entorno donde la productividad y la operación es lo prioritario. Entonces, debido a que puede haber situaciones de parada o situaciones que están controladas, pero que puedan interpretarse por este tipo de herramientas como una amenaza, todas estas alertas o todos estos comportamientos lo que hacemos es notificarlos al operador a través de Security Center, el cual se puede conectar a su vez a un SIEM, de tal manera que el operador contextualiza, analiza y toma las medidas oportunas. Es un tema muy, muy importante porque si bien podemos integrarlo con ciertos sistemas de control periférico, como puedan ser firewalls a la hora de publicar, a la hora de tomar decisiones sobre la producción, siempre tiene que haber una persona, un operador que contextualice y que tome las medidas oportunas en función de las políticas implementadas en la organización. Continuamos en cuanto a las funcionalidades. ¿Qué más funcionalidades principales incluimos dentro de Kix4Network? Pues incluye un IDS, un sistema de detección de intrusiones, que nos va a alarmar o nos va a lanzar una alerta en caso de que detectemos algún tipo de acción ofensiva en la red. Se pueden también definir comandos de control, es decir, podemos definir distintos sistemas, distintos triggers asociados a nuestros procesos de control industrial que nos van a alertar ante cualquier anomalía o cualquier cambio dentro de esos sistemas, de esos baremos o niveles que hemos definido. Como os decía antes, esta solución incorpora una API y permite que se integre con sistemas externos. Es decir, como decía, hasta ahora tenemos distintos estudios con otros fabricantes de seguridad perimetral que nos permite bloquear una dirección IP en caso de que la hayamos detectado a través de Kix4Network como una IP maliciosa o una IP no autorizada. Hay una funcionalidad adicional mucho más compleja, pero también muy, muy interesante, que es el Machine Learning for Anomaly Detection, es decir, es un sistema que nos permite detectar anomalías de forma automática, utilizando tecnologías de Machine Learning. Esta funcionalidad lo que hace es, transcurrido un periodo de tiempo de aprendizaje dentro de la red de control, va a saber cuáles son los parámetros, cuáles son los funcionamientos habituales correctos dentro de nuestra red, y en cuanto detecte patrones que no se adaptan o que se salen de lo común, va también a lanzar una alerta y nos va a avisar de que algo raro puede estar pasando. Por lo tanto, deberíamos de estar investigando. Un tema importante a comentar aquí es, estamos hablando de alerta temprana, de que se nos informe lo antes posible. ¿Por qué? Porque bueno, dentro de la cadena habitual de un ataque, cuanto antes podamos tener conocimiento de que puede haber una brecha de seguridad, antes podemos tener o poner en marcha las medidas de seguridad oportunas para que vaya más allá y, por tanto, no cause daños o cause el menor daño posible en nuestra infraestructura. Algunos ejemplos sobre los protocolos que soportamos con Kix4Network, asimismo de los fabricantes con los cuales estamos homologados.
No me voy a meter mucho en detalle aquí porque esto, bueno, según va pasando los meses, vamos sacando nuevas certificaciones. Como esta slide os la vamos a pasar, podéis consultar el enlace que os hemos puesto aquí abajo y podéis ver, tenéis acceso a todas las certificaciones, homologaciones que tenemos con todos los fabricantes, incluso os podéis descargar el PDF de la homologación. Esto también es un tema muy, muy relevante dentro de los entornos OT, porque como bien sabéis, los fabricantes pues de PLCs, de cualquier sistema dentro de OT, incorporaron una serie de servicios adicionales o de garantías, los cuales pueden verse afectados si se instala cualquier software que no esté homologado por ellos, lo cual aplica también al software de seguridad. Por tanto, es una prioridad para nosotros el obtener todas estas homologaciones y estar soportado por todos estos fabricantes, tanto en la parte de red como en la parte de endpoint. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla es el dashboard de gestión de Kaspersky de Keys4Network. Aquí, como podéis ver, en la parte inferior, lo que primero hacemos es inventario de activos que hemos comentado antes. A ver si me deja darle al play de nuevo. A ver, aquí para adelante. Empezamos de nuevo. Podemos ver también todo el número de eventos que se están produciendo. Podemos seleccionar por el periodo de tiempo que queremos marcar. Aquí tenemos el listado de assets, de activos, donde pinchando en cada uno de ellos podemos tener las características de cada uno de los assets, y toda esta información nos las dibuja también en un mapa de red, ¿vale? Como podéis ver, en el mapa de red aparecen dibujados todos los activos, pero no solamente los activos, sino las líneas de comunicación entre cada uno de ellos. Si marcamos, en la parte de la derecha nos va a dar información sobre, pues bueno, direcciones IP, MAC, sistemas operativos, modelos, vendors, etcétera, etcétera. Y en la parte de abajo, si os fijáis, tenemos lo que se llama una línea de tiempo. ¿Qué es esta línea de tiempo? Bueno, lo que nos permite es, nos va haciendo una captura, estamos recogiendo en tiempo real toda la información sobre los activos y las comunicaciones que se producen entre ellos, de tal manera que ante cualquier incidente podemos volver hacia atrás y ver cómo estaba en un determinado tiempo pasado. O sea, qué pasos ha seguido un ataque. Esto es muy relevante, sobre todo en actividades de respuesta a incidentes o de análisis forense. Vale, pasamos a Keys4Nodes. Como os comentaba antes, Keys4Nodes es una solución de protección de endpoint que está basada en nuestra solución anti-malware para IT. Está basada, pero adaptada a las necesidades que nos encontramos en OT. Por ejemplo, necesidades como pocos recursos de máquina, es decir, a nivel de CPU, de memoria RAM o de disco duro, sistemas operativos no soportados o legacy. En nuestro caso soportamos hasta Windows XP Service Pack 2, aunque también tendríamos soluciones para equipos con Windows NT o Windows 2000, no estaría en esta en concreto. Y bueno, está diseñado pues para eso, que el rendimiento sea máximo y que, por ejemplo, pues no requiera ningún reinicio. Una vez instalado, no requeriríamos reiniciar la máquina para que todo esté operativo. Funcionalidades o módulos que incorporamos, pues bueno, básicamente son los mismos que nos podemos encontrar en una protección de endpoint de IT, pero con alguna salvedad. Tenemos el anti-malware, por supuesto, el sistema de control de aplicaciones que nos permite hacer una auditoría del software que tenemos instalado y tiene dos modos de funcionamiento. El modo auditoría, donde estamos recogiendo información sin más, pero no actúa, y el modo de activo, que una vez generada una lista blanca de aplicaciones permitidas, prohibiría o no permitiría la ejecución de ninguna otra aplicación. Esto, junto con el módulo de anti-encryptor, es fundamental para responder ante ataques de ransomware, por ejemplo. Tenemos también el módulo de prevención de exploit, lo cual nos permite estar protegidos ante ataques que intenten aprovechar vulnerabilidades del sistema operativo o de aplicaciones, incluso aunque no estén parcheadas.
tenemos un módulo de control de dispositivos, lo cual nos permite establecer políticas de acceso a los puertos USB, por ejemplo. Módulo de control de acceso a Wi-Fi, que nos permite definir de forma remota a qué sistemas de red Wi-Fi nos queremos conectar. Un sistema de firewall de host. Y lo más representativo, diferente de lo que podemos encontrarnos en un endpoint IT, es lo que nosotros llamamos el PLC Integrity Check. ¿Qué es esto? Bien, esto es un sistema o una tarea que nos permite comunicarnos con un PLC de forma remota a través de una tarea para comprobar el programa, el proyecto que tiene cargado el PLC. Lo que hacemos es pedir al PLC inicialmente que nos dé su proyecto, lo incorporamos en nuestra base de datos a través de un algoritmo específico y cada cierto tiempo preguntamos a ese PLC sobre ese proyecto. El PLC nos responde, nos devuelve esa información y comparamos con el proyecto original. Que coincide exactamente, perfecto, esperamos a la siguiente petición. Que hay algún cambio, lanzamos una alerta, como hemos comentado antes, para que un operario pueda comprobar qué está pasando. ¿Por qué hacemos esto? Porque puede tratarse de un cambio de proyecto autorizado, pero no comunicado. Es decir, hemos cambiado el proyecto porque así estaba previsto, pero se nos olvidó lanzar la tarea de recoger el proyecto original. Por tanto, el que tenemos ya no nos vale. Algo relevante también es, hemos hablado de que somos compatibles con Windows XP hasta 6.2, pero desde principios de este año tenemos una versión Kix for Nodes para sistemas Linux, que también cada vez pues es bastante habitual encontrarte con sistemas Linux. Por tanto, también podremos proteger los sistemas o los nodos Linux con estas cosas. Algunos de los fabricantes, como os comentaba antes, con los que estamos homologados y certificados, más detalles en la web. Pasamos a Security Center. Security Center es nuestra herramienta de gestión de soluciones que podemos utilizar tanto en entornos OT como en entornos IT. Nos permite gestión de los sistemas de forma centralizada y remota, no solamente de lanzar tareas de actualización o de análisis o de mandar políticas, sino que también podemos realizar lo que llamamos patch management o la detección de vulnerabilidades. Tenemos la posibilidad de lanzar tareas para que nos dé un informe de las vulnerabilidades que pueda encontrar en nuestros sistemas. No solamente a nivel de sistema operativo Windows, sino también de cualquier otro software de terceros que tengamos instalados en nuestras máquinas. Nos permite también tener todo un sistema de reportes y de notificaciones a través de la recopilación de eventos. Nos permite integrar nos permite integrarnos con cualquier SIEM que pudiéramos tener en la compañía a través de protocolos syslog, y además tenemos conectores específicos para ArcSight, Splut y QRadar, que son pues uno de los principales fabricantes de SIEM a nivel global. Por supuesto, también nos permite la integración con HMI y con los sistemas de DNS, etcétera, etcétera, que nos podemos encontrar en entornos industriales. Para que os hagáis una idea general, esta sería un poco la integración completa con estos sistemas, MIS, etcétera, y también podemos incluso incorporar un widget a nivel de HMI que nos permite saber si hay algún tipo de alerta relacionada con ciberseguridad y le aparecerá directamente en la consola de HMI del operador. Bien, con respecto a temas de estandarización, regulaciones, etcétera, que son muy, muy importantes cada vez más en la parte de OT, sobre todo cuando hablamos de infraestructuras críticas, simplemente comentamos los distintos compliance o sistemas a los que nos exponemos y que tenemos muy en cuenta el hecho de que nuestras soluciones sean compatibles con estos estándares internacionales y que con estas regulaciones. En este caso hablamos del IEC 624433, donde cubrimos casi el 70% de los requerimientos que se solicitan en este estándar. Desde el punto de vista de los analistas globales, muchos de vosotros seguramente los consultáis y os apoyáis en sus opiniones a la hora de poder comparar distintos fabricantes. Bueno, el año 2019 Forrester publicó un informe sobre las ventajas
o la eficiencia de investir en este tipo de soluciones. Os invito a que lo podáis leer. Aquí tenéis el enlace. Aquí, bueno, pues realmente un poco el resumen de este informe es que realmente el invertir en este tipo de soluciones trae consigo un ROI que, bueno, en este caso hablan de un 378%, con lo cual es realmente al menos muy, muy interesante el echarle un vistazo. Desde el punto de vista de Gartner, en 2018 hicieron por primera vez este reporte donde pues, bueno, analizan distintos fabricantes de soluciones de ciberseguridad para OT, los engloban dentro de 4 grandes bloques y en el caso de Kix pues, bueno, se reconoció la valía de esta solución dentro de 4 de esos 5 bloques. En 2020 vuelven a sacar este reporte. Kaspersky también aparecerá como uno de los principales players en este tipo de soluciones. Y una de las cosas que más nos gusta es que, aparte de los informes que sacan los analistas de los distintos, pues bueno, tipo Gartner o tipo Forrester, también hay feedback de los usuarios, es decir, de aquellos clientes que están usando y que están opinando sobre las distintas soluciones. Aquí también hay distintos reportes de Gartner sobre nuestras soluciones, donde afortunadamente pues, nos gusta decir que salimos muy, muy bien valorados por nuestros clientes. Porque os hagáis una idea muy completa, esto lo voy a decir muy rápido, los productos en muchos casos tienen que ser complementados por servicios como los que ofrecen UNSIS, pero que sepáis que bueno, en Kaspersky también tenemos en cuenta que de vez en cuando es necesario que el fabricante se involucre, entonces también tenemos servicios de formación, concienciación, de respuesta a incidentes, incluso de, bueno, de sistemas de inteligencia de amenazas que pueden ser, dependiendo de la madurez de la organización, muy, muy válidas y muy necesarias a la hora de predecir posibles ataques. Y os queríamos comentar un servicio que acabamos de, o vamos a, que es casi una primicia, que es el hecho de poder realizar servicios de auditoría en sistemas de control industrial de forma express. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, básicamente se proporciona un sistema, un dispositivo muy fácil de transportar y de instalar, que va a recoger toda esta información de la que hemos estado hablando a través de Kix for Network. Esta información la vamos a tratar juntos, pues en este caso la trataremos NUSIS y los expertos de Kaspersky para realizar un informe donde podríamos ver cuál es el estado relacionado con la ciberseguridad de nuestra organización y cuáles son las distintas pautas que deberíamos de seguir para poder resolver esas posibles anomalías. Todo esto de forma, bueno, desde un punto de vista de costes y de tiempo bastante efectivo, con herramientas y metodología de Kaspersky, basado en estándares internacionales y enfocándolo sobre todo en priorizar lo más relevante, lo más urgente dentro de las medidas que debamos de implementar para poder resolver las distintas vulnerabilidades que se puedan encontrar. Nada más por mi parte, siento mucho problema con el audio, espero que bueno, el grueso se haya podido entender. Como ha comentado José Luis, la presentación nos la haremos llegar y bueno, cualquier tipo de duda que haya podido quedar, pues encantado de poder responder. Os paso la palabra de nuevo. Bueno, gracias Pedro. Muchas gracias por tu presentación. Y ahora, si queréis, abrimos un pequeño turno de ruegos y preguntas. Si queréis, todavía estamos unas cuantas personas, prácticamente todos los que hemos empezado el webinar, lo cual es un dato que parece que ha resultado atractivo, ¿no? Estamos encantados de ello. Y si queréis, o incluso José Luis, quieres contarte un poquito, es que se oía un poco, se entrecortaba el micro de Pedro, si quieres contar tú, José Luis, cómo es ese informe que podemos hacer hasta para 3 empresas que lo soliciten en este momento. Sí, Chicos, principio... perdonad, solo una cosita, si queréis compartir alguno la presentación, si tenéis al final los datos de contacto, Sí, no sé si la tenéis preparada y así... sí, Vale, comparto yo. perfecto, perfecto.
Comparto yo. Gracias. Y lo dejamos. Eso Voy a es. poner la última slide. Simplemente comentar, por ir avanzando y terminando ya el webinar, que en principio comentamos de hacer un sorteo para 3 empresas de ese informe o Security Assessment Report, ¿no? O como lo queráis llamar, que ha comentado Pedro. Y voy a compartir pantalla. Os lo comunicaremos. También mandaremos las slides, como bien ha comentado Pedro y Carlos. Se están viendo ya, ¿no? Los contactos. Sí. Sí, perfecto. Vale, pues en principio esos son nuestros correos electrónicos. Haremos un sorteo entre todos los asistentes. En principio son 3 los informes que teníamos previsto. Es posible que salga alguno más porque ha tenido bastante éxito el webinar y os lo haremos llegar. Sí, No sé básicamente que cualquiera que estéis interesados en este informe, pues nos mandáis un correíto y os decimos si tenemos todavía disponibles y lo hacemos con vosotros. ¿Vale? Es un informe que estamos realizando en diversos clientes y que tiene coste, no es un informe que sea darle un botón y ya está. Es una captura de datos y luego hay un equipo de expertos que están analizando los resultados. Obviamente estará limitado a hacerlo en un único switch, pero en redes que no sean muy grandes, pues puede ser prácticamente completo, si está bien la conectividad, ¿no? En redes más grandes, pues obviamente sería necesario el conectar la sonda en distintos puntos, ¿no? Pero en principio sí que da una idea muy buena de los activos que hay y qué es lo que cómo está funcionando la red. Así que os animamos a que nos lo solicitéis a José Luis o a mí en cualquier momento. Y no sé si hay si alguien quiere hacer alguna pregunta, abajo tenéis el iconito de los globos de preguntas y respuestas y podéis escribir si queréis. O no sé si, Sergio, si puedes abrir el micrófono para todo en general o será demasiado follón. Sino que nos la envíen por email, que no hay ningún problema. Carlos, nada, o sea, bueno, los asistentes lo que quieran, si quieren utilizar el método escrito de preguntas y respuestas, si alguien quiere puede levantar la mano y le habilito micro, lo que necesiten. No sé si tienen alguna duda. Y si Más no, como ha dinámico. dicho José Luis, pues eso, si no, pues ahí tienen vuestros datos de contacto para posteriori lo que queráis. Si queréis dejamos un par de minutos por si alguien quiere Dejamos un par plantear de alguna duda. minutos por si alguien Y, se anima. y si no, pues damos por Y finalizado si el no, webinar. eso es. Venga, pues hago yo una pregunta mientras tanto. Hago yo una pregunta. ¿Cómo se hace? Porque el micrófono de Pedro se entrecortaba. Te la pregunto a ti, José Luis. ¿Cómo se hace esta captura de datos, este informe? ¿Cómo se realiza este informe? Pues hay que hacer una captura de datos haciendo un por span en el switch donde tenga el segmento de red OT. Se recogen durante X tiempo, depende de... No es lo mismo que tengan inventariados 50 dispositivos que 650. Y una vez inventariado, pues recogemos el equipo y sacamos un informe en PDF con sus vulnerabilidades que se han detectado en los dispositivos OT, pintamos el mapa de red, inventario de activos, etcétera. Es relativamente sencillo. O sea, lo más complicado sea quizás, con su proveedor habitual, redireccionar el tráfico de red hacia el hardware que tenemos que desplegar. El por mirroring, ¿no? El por mirroring, por span, o a veces hay que poner un tab, dependiendo. ¿Pero es una operación intrusiva o puede tener algún riesgo para el cliente? No es intrusiva, es un espejo del tráfico de la red OT. Ni induce a delays, a retardos, ni nada. Vale. Ya lo hemos hecho.
Muy bien. Muy bien. También deciros que, bueno, no, por nuestra parte, Kix también se puede hacer una demo más personalizada. O sea, hay unos laboratorios o demos online donde con un especialista en preventa de Kaspersky os podemos hacer una demo en profundidad de cómo funciona Kits for Network o Kits for Nodes. Incluso, bueno, si ya estáis más interesados, lógicamente se puede hacer pruebas de concepto allá donde haya un interés real por la solución. Es nuestra forma de proceder. Correcto. Creo que tenemos una pregunta. En los PLC se debe instalar un endpoint. Tengo variedad de PICs, debe estar en la lista de certificados por Kaspersky. En los PLC no se instala nada, ¿no, Pedro? No, en los PLCs no se puede instalar nada. De hecho, es algo tan básico que no permite la instalación de un endpoint. Por eso el control... ¿Se me oye bien ahora? Sí. Sí, ahora se te oye bien. Joder, macho. Vale. No sé qué ha podido pasar. Mira que tengo videoconferencias todos los días. Nada, no te preocupes. La ley de Murphy. El PLC se controla de distintas formas. Por un lado, con Kits for Network, a través de todo el tráfico de red que pueda producirse, y desde Kits for Nodes, con la tarea que no sé si se ha entendido bien antes cuando lo he explicado, que es el PLC Integrity Check, donde estamos comprobando el proyecto cargado en el PLC, donde estamos leyendo que no haya error, que no haya un intento de leer cualquier variable o que cualquier variable haya sido cambiada de forma malintencionada. Pero en PLCs no se puede instalar ningún tipo de software de protección del pod.